Hola, hoy estoy en las ruinas de Pompeya, en Italia, y voy a intentar hacer una doble página de un cuaderno de viaje con algunos elementos que veremos por aquí, como algunos dibujos o algunos detalles, elementos pegados y una tipografía para el título. Lo primero cuando estás haciendo dibujos durante un viaje en algún lugar es buscar el emplazamiento correcto para dibujar desde ahí. Aquí, como veis, es una zona muy despejada, no hay casi sombra y hay mucho turista que puede meterse por medio y curiosear y molestarte un poquito mientras que dibujas. Así que hay que buscar un sitio a la sombra, apartado de la circulación y que tenga buena vista. Aquí al fondo veo que hay unas piedras donde me puedo sentar que van a estar a la sombra. Ante una página en blanco de un cuaderno, hay mucha gente que me pregunta por dónde empezar, cómo hacer la composición. Yo lo que hago es empezar a dibujar y luego ya voy viendo. En este caso voy a intentar hacer primero una panorámica de todo el foro de Pompeya. Voy a intentar comprimirla un poquito para que entre en la doble página. Y como es muy alargada, lo que voy a hacer es empezar por hacer en toda la anchura del papel el dibujo, digamos, como en la mitad inferior. Empiezo entonces colocando la línea del horizonte, ya sabéis que es la línea que separa un poco el cielo de la tierra, o dicho de otra forma, la línea que está a la altura de vuestros ojos. En este caso sería un poquito por encima del suelo que veis al fondo, y después de la línea del horizonte, que va a ser, como su nombre indica, totalmente horizontal, hago la línea del suelo, que sí que va a tener un poquito de fuga, va a estar un poquito inclinada, y luego ya iré dibujando otras líneas para situar las cosas. Empiezo marcando lo que va a ocupar toda la plaza del foro. Es una plaza muy alargada, entonces de forma que entra en el papel he marcado los límites de la derecha y de la izquierda. Una vez que he marcado en el suelo lo que ocupa toda esta plaza del foro, voy a imaginar que construyo unas paredes invisibles que rodeen toda esta plaza que he dibujado. Es como si la envolviéramos en un plástico, si hiciéramos un invernadero de plástico transparente sobre ese espacio que he dibujado. De esta forma lo que voy a hacer es imaginar cómo era la plaza del foro en su momento y luego a partir de esa base ir dibujando los restos que quedan, porque al ser restos arqueológicos no son edificios como los normales que están enteros y se pueden dibujar mejor, sino que hay que encontrarle un poco al sentido a los restos a partir de imaginar lo que había en un principio. Después de haber marcado todo el bloque central de la plaza, voy a marcar ahora los edificios aquí en este lado izquierdo, por ejemplo, que hay por fuera de esa zona central. Hay uno a la izquierda, luego al fondo hay algún que otro templo y los marco un poco a grandes rasgos lo que ocupa el bloque para luego ya una vez que le dé rotulador poder detallarlo.
Marco también a grandes rasgos todos los elementos que hay, incluyendo columnas, pedestales y algún resto que hay, o por lo menos los que me interesa que salgan en el dibujo. Veis que voy superponiendo líneas con otras como si fueran los objetos transparentes, porque así me hago mejor una idea de cómo es la forma del edificio y luego ya al pasarlo a rotuladores cuando voy a seleccionar qué líneas dibujo y qué líneas no. Ahora voy a marcar toda la parte de las columnas estas que tengo en primer plano. Para ello empiezo marcando lo que ocupa la columna en el suelo, como si fuera un borde de la plaza central. Y una vez que tengo eso marcado, voy a marcar como si fuera lo mismo que he hecho en la plaza, como si fuera una caja grande que envolviera todas las columnas para hacerme una idea de la perspectiva que tienen y de las proporciones. Y una vez que tengo hecha toda esta caja que envuelve a todas las columnas, es cuando voy a ir marcando ya las columnas realmente en su posición. Para hacer las columnas, como veis, lo que hago es marcar sobre la cornisa toda la parte de arriba de las columnas y con eso distribuyo las columnas horizontalmente en el espacio que tengo y luego ya a partir de ahí trazo las líneas verticales de las columnas. He hecho todo como un bloque, pero luego voy a separar teniendo un grupo pequeño de columnas a la derecha, otro grupo más grande a la izquierda y un hueco en medio. Pero para empezar he dibujado todo como si fuera continuo. Luego ya quito las columnas que no voy a utilizar. De esta forma mantengo un poco la misma separación entre las columnas, la misma forma y la perspectiva correcta dentro del dibujo.
Sigo marcando ahora a lápiz los elementos de la parte derecha, simplificando lo más posible, que se vea que al fondo hay unas paredes de unos edificios, pero sin entrar en muchos detalles de momento, ya lo haré a rotulador. Y aquí al fondo a la derecha voy a poner este templo grande que hay, medio en ruinas, pero voy a hacerlo un poco pensando que estuviera completo, digamos, para poder, igual que he hecho antes con las otras columnas, pues para poder poner las columnas en su sitio y que tenga todo un poco de orden y de lógica. Ya con esto voy acabando lo que es el dibujo a lápiz de este dibujo principal que he hecho del foro. Como veis, me ocupa toda la parte inferior de la doble página. Y entonces ahora, como quiero meter otras cosas, veo que me ocupa toda esta zona. Voy a tener espacio libre toda la parte de arriba. Pondré algo a la izquierda, algo a la derecha y el título por ahí en medio. He seguido visitando las ruinas, mirando a ver qué podía incluir en el cuaderno como segundo dibujo, y he encontrado una casa que aquí veis al fondo que hay un patio, tiene unos árboles, unas columnas, se llama la Casa de Cornelia, y voy a entrar a ver qué puedo dibujar por aquí. Pues he encontrado un sitio medio a la sombra, donde tengo una vista del patio central este de la casa. No queda mucho más de la casa, pero por lo menos esta zona del patio central es interesante. Voy a dibujarla en la parte superior de la página izquierda, a continuación del dibujo que he hecho del foro. Y voy a empezar, como siempre, por la línea del horizonte. Y voy a definir, tal como he hecho en el dibujo del foro, primero voy a definir en el suelo lo que ocupa todo el patio, con su perspectiva y eso, bastante aplastado, bastante finito. Dibujo como si fuera toda la zona de hierba del patio, si no hubiera ni columnas, ni arbustos, ni árboles, ni nada. Una vez que tengo esto definido, voy a imaginar que monto como una tienda de plástico todo alrededor del patio, igual que he hecho con el foro al principio del todo.
Y entonces sobre el dibujo original que he hecho en el suelo levanto unas líneas hacia arriba que vayan en perspectiva, como si hubiera en el patio un invernadero de plástico transparente. Ahora, para dibujar las columnas, lo que voy a hacer es marcar en el suelo, en el borde del patio que he dibujado al principio, unos círculos que estén situados a la misma distancia, más o menos, y eso serían las bases de las columnas. De esta forma lo que consigo es situar las columnas correctamente en su sitio y a la distancia correcta. Empiezo dibujando las columnas de las esquinas porque ya las tengo marcadas con el dibujo este que he hecho levantando el, el bloque este transparente, digamos. Y ya luego voy marcando en la parte superior de esa zona invisible que he dibujado, pongo ahí todos los capiteles de las columnas que coincidan con verticalmente con la base que he dibujado antes, y a partir de ahí ya lanzo las verticales para formar las columnas, de modo que queden las columnas con su perspectiva correcta y su tamaño correcto. Como hice antes, estoy haciendo el lápiz sin preocuparme de que una cosa tape a la otra. Hago todas las columnas enteras, tanto las que se ven como las que no se ven, para poder calcular bien las proporciones y las distancias que hay. Y luego ya al pasar a rotuladores, cuando pondré solamente las líneas que me interesen. Una vez hechas las columnas, que son la estructura fundamental del patio, voy a seguir haciendo otros elementos que hay, como los setos, los árboles, la fuente esta que hay en primer plano. Todos esos elementos ya los voy haciendo con la altura correspondiente, guiándome por las columnas que he dibujado previamente. O sea que si el árbol llega hasta la mitad de la columna y luego el seto llega hasta la mitad del árbol, etcétera. O sea, me baso en lo que ya he dibujado para dibujar lo siguiente y que quede proporcionado.
dibujo ya luego todos los elementos más secundarios, como estos cipreses que asoman por detrás, y algún otro elemento, aunque sin complicarme demasiado. Voy a borrar las líneas que me sobran, las líneas de la parte transparente que he hecho al principio para no liarme, y dejo simplemente las líneas de las columnas. Como veis, la columna de la derecha la he hecho inacabada, un poquito más corta, porque no quiero que me tape demasiado la parte de arriba, porque en un futuro quiero poner ahí el título, entonces debo dejar un poquito de espacio aquí libre para poner las letras. Luego en esta parte central pondré a lo mejor un plano, y en la parte derecha tengo que buscar otra casa u otro monumento para hacer otro dibujo en esa parte. Y bueno, ya que estoy aquí a la sombrita tranquilamente, no me molesta nadie y que puedo estar aquí dibujando, voy a seguir haciendo este dibujo a rotulador, porque ya tengo definido que ese dibujo va a ir ahí, eso no tiene ya cambio posible, así que lo voy a ir acabando para ir acabando cosas, porque siempre es mejor hacer todo el dibujo, si se puede, sobre el terreno, que hacerlo en casa, pero bueno, si no hay más remedio, porque en los viajes siempre surgen imprevistos, pues se puede hacer una foto y acabarlo tanto a rotulador como en color en casa. Lo que sí suelo hacer yo siempre es acabar a lápiz el dibujo en el sitio, porque si no, luego te pierdes muchos detalles que en pantalla, en el ordenador o en el móvil no los ves bien. Empiezo, como siempre, de los objetos más cercanos a los más lejanos, siempre de delante hacia detrás, y voy perfilando sobre todo lo más básico, principalmente las siluetas de las columnas, las siluetas de los setos, de los árboles, de la pared del fondo y de los cipreses. Tampoco se trata de estar aquí 3 o 4 horas haciendo todos los detalles de las columnas y eso, sino simplemente hacer un dibujo rápido para luego pasar al otro, porque tengo un tiempo limitado para hacer esto. Por cierto, todo esto lo estoy haciendo con un rotulador del 01 a 02 bastante fino, porque es el dibujo básico que luego ya iré reforzando con algún rotulador más grueso más adelante, una vez que esté concluido el dibujo. Y puesto que tengo tiempo todavía, voy a darle el color, aunque sea el color más básico. Voy a empezar haciendo 2 grises diferentes, uno para las columnas y otro para el resto de la casa. De esa forma
aunque sean tonos muy parecidos, se diferencian un poquito lo que son las columnas del resto de la piedra y así no se queda todo muy apelmazado, porque como básicamente son todos tonos grises de piedra de las ruinas, pues separándolos con estas distintas tonalidades de gris se puede diferenciar bien lo que son las columnas del resto del lugar y del suelo, de las paredes, etcétera. Pinto entonces en ese tono de gris todas las columnas, incluido el borde del patio central, y ya pintaré con el otro el resto de paredes y del fondo. ¿Ves que si de esta forma quedan dos tonos de grises diferenciados y esto nos ayuda a separar un poco el fondo del primer plano? Y ahora voy a ir dibujando los verdes del jardín. Voy a empezar con un verde azulado pálido para los cipreses que aparecen por el fondo. Y entonces con ese color bastante aguado, para que quede muy uniforme, voy a darlo a toda esa masa de árboles que hay. Dibujo también el color de tierra en un tono así un poco teja rojizo.
Para el resto de los árboles he creado 3 tonalidades de verde, como siempre que doy árboles así un poco normales en general. La luz, como sabéis, en los árboles viene de la parte superior, entonces hago esa parte superior de los árboles un poquito más clara y luego, mientras que esté húmedo, voy a ir oscureciendo con un verde intermedio la parte intermedia e inferior de cada árbol y finalmente ya con un verde muy oscuro voy a dar toda la parte inferior, que es la que está más en sombra. Básicamente este es el mismo procedimiento que voy a repetir con todos los árboles. Ya luego es cuestión de ir cuidando cuando se seque, a ver si hay que oscurecer un poquito alguna zona u otra, pero es un poco el mismo tema siempre. Y con esto ya acabaríamos este dibujo a color, aunque obviamente se pueden añadir algunos detalles y rellenar algunas cosas, sombras, etcétera, pero para un dibujo de campo así sobre el terreno es bastante, y por si acaso hago algunas fotos por si lo termino luego. Y para no hacer muy largo este vídeo, continuaré en uno próximo. Estad atentos.